Acá están las cámaras. Por favor, de este lado, acá están las cámaras. Tranquilos. Gabriel, ¿ya oyes? No te preocupes. Se acerca, por favor, acá de este lado. A ver, yo agarro el Max. Señor coordinador, de este lado. Está de este lado. Para acá, señor, de favor. No, están muy lejos. Están muy lejos para acá. No, ahí no. Hasta acá, de favor. Para acá. Es que Es acá. hasta acá, de favor. Más. Si nos hace Más. ¿Listos? La Cámara de Diputados tiene más de una semana cerrada. El grupo parlamentario del PRI siempre ha estado dispuesto a cumplir con su responsabilidad, siempre con voluntad a dialogar y construir acuerdos. Exigimos, con pleno respeto a la libertad de manifestación y a los derechos humanos, que el gobierno cumpla con su responsabilidad y dé garantías para que podamos sesionar en la Cámara de Diputados y poder cumplir con nuestra responsabilidad. De eso se trata. Aquí hemos estado desde temprano quienes integran las comisiones dictaminadoras, pero no ha habido condiciones para poder desarrollar el trabajo en las mismas. Habremos de permanecer atentos, pendientes, para que se restablezca el orden y la normalidad en la Cámara de los Diputados y podamos, reitero, cumplir con nuestra convicción y con nuestra responsabilidad. ¿Qué información es la que les da? Primero van a terminar de hablar. Va a hablar ahora el coordinador de la fracción. Pero si Van. se acerca, si cambian Sí. el lugar. Momento, compañeros, dejen que hable cada uno de los Sí, coordinadores. pero que El coordinador intercambien el Romero lugar. Hicks, por favor, ¿sí? Eso, así. Perfecto, gracias. Vivimos una situación muy lamentable. Estamos en el límite de un estado fallido, de un estado de excepción, el secuestro de la Cámara de Diputados. Todos creemos que el chantaje al presidente de la República y el chantaje al Congreso no es una conducta válida. Se puede debatir con orden, con civilidad y con respeto. Los 4 coordinadores lo que estamos solicitando al gobierno federal es que acompañe la petición del presidente de la mesa directiva para dar las condiciones necesarias para establecer lo que corresponde para sesionar en el recinto parlamentario, la integridad del recinto y de los propios miembros. Se ha trabajado en un proyecto de dictamen, hay coincidencia en lo esencial y queremos avanzar en el proyecto de dictamen y luego en su momento pasar al pleno. Siempre hemos estado abiertos al diálogo con propuesta, pero no el diálogo con agresión, porque no vamos a permitir que las instituciones se encuentren paralizadas. Le pedimos al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México que doten de las condiciones necesarias para sesionar. Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es inadmisible que por segunda semana y casi tercera sesión consecutiva la Cámara de Diputados esté paralizada y que estemos solicitándoles a los legisladores legislar a mansalva, es decir, a salto de mata, porque no hay condiciones mínimas ni en la Cámara de Diputados ni en ningún otro local de carácter legislativo para poder llevar adelante nuestro trabajo. Quiero señalar enfáticamente que nosotros respetamos totalmente el derecho a la manifestación y a la expresión libre de las ideas que tiene cualquier grupo de mexicanos que esté inconforme. Nosotros no queremos solicitar ninguna intervención que mengüe o lastime esos derechos, pero concomitantes a esos derechos están los derechos de los legisladores a cumplir el cometido por el cual está su representación legislativa en la Cámara, y también como poder público a sesionar la Cámara de Diputados y a cumplir su encomienda. Quiero señalar que las comisiones de educación y puntos constitucionales abrieron más de 2 meses
sesiones públicas en la Cámara de Diputados a las que concurrieron todos los actores públicos. Me pregunto por qué los actores que están ahora en la Cámara de Diputados no concurrieron a expresar sus puntos de vista a esa convocatoria que abiertamente se planteó. Entonces, lo que es inadmisible en este momento es la actitud de chantaje para que un dictamen contenga, en esencia, querernos dictar a los legisladores lo que se pretende. Y nosotros como legisladores tampoco queremos imponerle a los maestros absolutamente ninguna condición que no venga del ámbito académico y educativo estrictamente. Por eso precisamente, nosotros reiteramos el llamado que ya se hizo aquí al gobierno de la República y al gobierno de la ciudad para que cumplan con su obligación de garantizar la operación y funcionamiento de la Cámara de Diputados y que lo hagan respetando derechos humanos y derechos de manifestación, pero que hagan convivir ambos derechos sin que ninguno de ellos sufra lesión. Esa es la expresión que nosotros tenemos. Es inadmisible que continuemos en una situación en la cual simplemente se hace el gasto de traslado de los legisladores y es imposible poder trabajar o poder laborar por falta precisamente de las condiciones para hacerlo. Muchas gracias. Diputada Verónica. Sí. Las diputadas y los diputados del PRD estamos listos para debatir, estamos listos para reflexionar, estamos listos para trabajar, para cumplir con nuestra responsabilidad que tenemos como representantes populares. Y es en ese sentido que exigimos al gobierno federal que puedan dar todas las garantías, todas las condiciones para que podamos cumplir con nuestra responsabilidad, para que otro poder funcione como lo hacen los otros poderes. Es por eso que nosotros desde aquí también hacemos ese llamamiento, que se garantice también lo que tiene que ver con el derecho a la libre manifestación, pero nos parece que con independencia de que ahora vamos a discutir y está de por medio lo que tiene que ver con el dictamen de educación, hay otros temas también que son trascendentales para la vida política y de transformación de nuestro país. Es por eso que requerimos las garantías mínimas para poder trabajar, para poder funcionar, y en ese sentido estamos nosotros preparados. Desde el día de hoy, desde muy temprano, quienes forman parte de las comisiones, tanto de la Comisión de Educación como de la Comisión de Puntos Constitucionales, estábamos listos ya para discutir el dictamen. Y nuevamente, por tercera ocasión, vuelve a ser secuestrada la Cámara de Diputados, vuelve a ser secuestrado un poder. Por eso de ahí llamamos a la responsabilidad que tiene el gobierno federal para poder dar todas las garantías de las que hemos estado hablando el día de hoy. ¿Qué les dice Mario Delgado? Le hemos No, pero si alguien va a hablar, acérquese por favor al área de micrófonos, si fueran tan amables. A ver, quiero expresarles que hemos transmitido al presidente de la mesa directiva que los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estamos dispuestos y listos para concurrir a las sesiones y a las actividades propias de la Cámara. Y le hemos dicho que es indispensable que en uso de sus facultades brinde todas las condiciones para que haya garantías para el funcionamiento de la Cámara y eventualmente para la sesión del Pleno. Esto es importante que quede claro porque la mesa directiva es un cuerpo colegiado y expresa la voluntad también de sus miembros, pero corresponde al presidente de la Cámara, en uso de sus facultades, tomar las decisiones en diálogo con las autoridades para generar estas condiciones. Por lo pronto hemos dejado claro que la exigencia de garantías y de respeto a los procedimientos parlamentarios es lo que está regulando nuestra actuación y disposición, tal como lo ha expresado la coordinación del grupo parlamentario. En el mismo sentido, como vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en el mismo sentido, y como vicepresidenta
de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, he hecho saber al presidente Porfirio Muñoz Ledo que las y los diputados del PRI están listos para trabajar y desahogar una muy amplia y apretada agenda que teníamos prevista para el día de hoy, entre las cuales, por cierto, no estaba incluida el dictamen relativo a la reforma constitucional en materia de educación. Teníamos y tendremos seguramente para el jueves asuntos muy relevantes vinculados a reformas a la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente, así como un número importante de declaratorias de días nacionales, 23. Solo lo uso como ejemplo que lo que hoy se evitó al evitar que ingresáramos a la Cámara de Diputados a cumplir nuestro trabajo es una tarea legislativa de amplio espectro que necesariamente tendríamos que haber desahogado desde el martes de la semana pasada. En términos de la vicepresidencia que me honro en ocupar, manifesté mi inquietud por lo que sucedió con un operativo por parte de las fuerzas policíacas de la Ciudad de México que se había instalado en la mañana para facilitar los accesos, no para otra cosa, y que lamentablemente y sin explicación alguna fue retirado a las 8:30 de la mañana, coincidentemente con una serie de casas de campaña ubicadas estratégicamente en las 8 entradas al recinto de San Lázaro. Si ustedes dieron una vuelta por allá, observarán que eran un par de casas por cada uno de ellos y la perfecta sincronización, perdón que use las comillas, entre el retiro de la fuerza pública de la Ciudad de México y la llegada de las casas de campaña fue impecable. ¿Autobloqueo, diputada? Pues no lo sé si es esto, pero yo sí me pregunto, y lo digo con sinceridad, si el problema esencial estriba en algún punto de la reforma educativa, primero que se debata en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación, y después, una vez que lo aprueben, recordemos que ellos tienen mayoría en las dos comisiones y por mayoría simple se aprueban los dictámenes que van al Pleno, pues que venga la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados. No es la primera vez que tenemos un tema muy polarizante y que tenemos que desahogarlo en función de lo que nosotros hacemos, analizar y debatir y luego votar. Entonces, ¿qué lectura le pueden dar a esta expresión de este comportamiento de la gente y la falta de política para que se arregle por parte del Moreno? Mire, yo me permito decir que eso más bien habría que preguntárselo al diputado Mario Delgado, porque él, como presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, tendrá elementos para saber qué es lo que sucede que no pueden dictaminar. Recordemos que 40 compañeras y compañeros diputados de Morena y del Partido del Trabajo están vinculados o forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, pues la verdad es pregúntele a él, que seguramente tendrá una respuesta puntual a esa inquietud. Diputada, ayer estaban todas las condiciones para que se dictaminara y había una convocatoria. ¿Les informaron por qué no se sesionó ayer? Porque la convocatoria no se había emitido. Tenemos que cuidar también las normas internas de la casa y el reglamento establece los pasos para poder convocar la sesión y era muy importante respetar ese proceso de convocatoria. Hoy teníamos dos problemas: uno, el ingreso y el egreso del recinto, y segundo, el cumplimiento de la convocatoria formal para poder tener todo en orden y que luego no sea proceso de un litigio posible. Técnicamente, ¿a cuántas sesiones? La posibilidad de la sede alterna, tomando en cuenta de que la CELTE van a conectar 3 días de plantón. O la intervención de la Policía Federal, diputada. Hoy es la tercera ocasión. Conforme al artículo 68, ya el presidente de la mesa directiva el jueves de la semana pasada le solicitó al Senado lo necesario, como establece la Carta Magna, porque no podemos dejar de sesionar en más de 3 ocasiones sin permiso de la otra
Cámara. Entonces estamos por eso, nuestro comentario de que estamos frente a un estado de excepción, frente a un estado fallido, y por eso exigimos las garantías para que el Poder Legislativo, en lo que se refiere a la Cámara de Diputados, pueda sesionar. Si el jueves no hay sesión, ¿qué ocurriría legal y técnicamente, diputado? La previsión se encuentra en el artículo 68 de la Constitución, que tiene que ver con el procedimiento que se siguió la semana pasada de informar al Senado para que emita el consentimiento constitucional. Lo que sucede es que esa previsión del 68 constitucional no puede ser el día a día del Poder Legislativo. No puede ser que lo que prevalezca sea la presión, el chantaje o el bloqueo sobre las instituciones y sobre un poder del Estado mexicano. Por eso, lo que debemos señalar una y otra vez es que la exigencia a las autoridades, tanto de la Cámara de los Diputados formalmente expresadas por el presidente de la mesa directiva, y las autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México, deben asumir su responsabilidad y generar todas las condiciones para que haya las dos cosas que aquí se han señalado: garantías para mantener la inviolabilidad de los recintos y el ejercicio del trabajo legislativo con la seguridad necesaria, y el respeto a los procedimientos. Estas son dos condiciones sin las cuales no es posible ejercer en libertad y en derecho el trabajo legislativo. Cualquier consideración sobre sede alterna o alguna otra medida está en la consideración del presidente de la mesa directiva y de los órganos colegiados de la misma. Se requiere el acuerdo político, pero para que este funcione es indispensable que quede clara cuál es la voluntad de las autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México para saber si hay o no garantías para que funcione el Poder Legislativo en términos de la inviolabilidad de los recintos y la seguridad de quienes concurrimos a la Cámara de Diputados. A ver, compañero, no le demos tantas vueltas. A ver, no le demos tantas vueltas. Los diputados estamos aquí, cumpliendo con nuestra responsabilidad. ¿Qué queremos? Que el gobierno federal y el gobierno de la ciudad cumpla con la suya, que dialogue, que haga política, que sea eficaz, que sea eficiente, que establezca acuerdos y que después nos permitan entrar a la Cámara de los Diputados. Nosotros estamos cumpliendo, ellos no. Eso sí, si nos piden que nos vayamos a dormir y que traigamos colchonetas y sábanas, eso no lo vamos a hacer, ¿eh? Queremos seguridad para las diputadas y los diputados. Si no hay garantías, si no hay certeza, si no hay condiciones, nosotros vamos a seguir responsablemente aquí, pendientes, pero exigimos que cumplan su responsabilidad, gobierno federal y gobierno de la Ciudad de México. ¿A qué va a conducir este golpe legislativo? ¿A qué puede conducir? Bueno, ustedes están viendo a una parálisis que daña a todos, daña al país. No es solamente el dictamen del tema educativo, hay muchos temas que están paralizados. Necesitamos que se normalice, pero no nos toca a nosotros, les toca al gobierno. Y el gobierno hoy no está cumpliendo, queremos que cumpla, así de sencillo. ¿Les pidió el diputado Delgado que se traigan las colchonetas? Que es un poco ¿se los pidió para que nos quede claro? Que nos quede claro. Nada más eso falta. Nuestro recinto, no podemos estar Ya, gracias. Gracias. ¿Es obligación o una opción? Se venden teléfonos. Llévalo. Ahora déjame si grabé. Este último, ¿no? Gracias. Este último. Ay, déjalo, bueno. Está bueno, lo de Marco Adame. No. ¿Dudan? ¿Oposición?